Muy buenas tardes. Este primer ejercicio que vamos a resolver es de la materia de resolución de ecuaciones diferenciales mediante variables separables. Esto corresponde a la primera materia que va a ser evaluada y que corresponde a la materia asociada a la resolución de ecuaciones diferenciales de orden 1. Ya habíamos visto que era una ecuación diferencial de orden 1 y ahora vamos a ver el primer método de resolución. Para esto vamos a resolver un ejercicio sencillo que va a corresponder a la derivada de y con respecto a x igual a x. El método de variables separables nos dice que tenemos que separar las variables que haya en la ecuación diferencial, como su nombre lo dice. La primera variable en este caso es y la segunda variable es x. Recuerden que cuando tenemos la expresión de y en función de x, de y a de x, lo que tenemos como variables son a y como una función incógnita que nos permite resolver esta ecuación y a x como una variable independiente. Entonces lo que tenemos que separar es la función, las funciones de y a un lado de la igualdad y las funciones de x en otro lado de la igualdad. Esto es bastante sencillo. Aquí simplemente nosotros eh, pasamos multiplicando al dx y luego, perdón, aquí de y, y luego debemos integrar ambos lados de la expresión. Al integrar nos queda integral de la derivada de y y luego acá nos queda la integral de x por dx. Si nosotros integramos la derivada de una variable, el resultado va a ser la propia variable más una constante. Y esa constante por ahora no la vamos a escribir. Y si nosotros decidimos resolver esta integral, recuerden que por reglas de integración esto va a corresponder a la función o a la variable elevada al exponente más 1 y dividida en ese exponente. Y esta sí que nos queda más una variable. ¿Por qué les digo que la variable, la constante del lado de acá no la íbamos a escribir? Porque esto se puede escribir como un i más una variable c sub 1, que es igual a el resultado de la integral, más una variable c sub 2, perdón. Entonces, este resultado nos indica que para poder despejar y debemos pasar restando esta función, así es que esto, o esta constante, así es que esto nos va a quedar más c2 menos c1. Nos queda x cuadrado dividido en 2 más c2 menos c1. Pero esta constante que está acá, porque esto es una constante, recuerden que esas no varían, son números, la podemos reemplazar por una constante más grande que se llame c. Por lo tanto, el resultado va a ser x cuadrado dividido en 2 más c, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos en el caso anterior. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea esto? Que esta función y, la función y es igual a x cuadrado dividido en 2 más c, resuelve a esta ecuación diferencial que tenemos acá. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar mediante su resolución. Es decir, yo tengo de y a dx y reemplazo el de y, entonces reemplazo el y, perdón, esto nos va a quedar x cuadrado dividido en 2 más c. Si nosotros aplicamos las reglas de derivación, entonces aquí tenemos derivada de x cuadrado de x, eso multiplicado por un medio, que es la constante que está en este lugar,
y más la derivada de una constante en función de x. Sabemos que la derivada de una constante es cero. Recuerden que las constantes no varían y la derivada nos da una medición de la variación que existe de una variable en función de la otra. Entonces, eso se transforma en cero y la derivada de x cuadrado, recuerden que es bajar el exponente y restarle ese exponente 1. Por lo tanto, 2 menos 1 nos da 1. Así es que, vamos a anotar acá la conclusión, la derivada de x de x cuadrado dividido en 2 más c es igual, s con s, a x. Y esto, si se dan cuenta, resuelve o corresponde efectivamente a lo que nos planteaba la ecuación diferencial al principio. Por lo tanto, esta ecuación, una solución de esta ecuación diferencial corresponde a esta expresión que tenemos acá. Por otro lado, aprovecho de comentar un concepto que está asociado en las diapositivas anteriores. En la primera diapositiva, para ser específico, habla de las familias de soluciones de una ecuación diferencial. En este caso, x cuadrado más x cuadrado dividido en 2 más c corresponde a una familia de soluciones de esta ecuación diferencial, producto de que la constante que nosotros tenemos puede tomar cualquier valor. Si se dan cuenta, esta constante se elimina en este punto al momento de resolver. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tener una solución particular de esta ecuación diferencial, basta con que nosotros le demos un valor a c. Por ejemplo, y es igual a x cuadrado dividido en 2 más 3, es una solución particular. Y es igual a x cuadrado dividido en 2 más 8, es otra solución particular. Y así con la constante que ustedes quieran acá. Si nosotros consideramos esto de forma general, tenemos esa ecuación. Por lo tanto, todas estas ecuaciones que pueden salir al reemplazar esa constante corresponden a una familia que tienen la forma de la expresión que tenemos acá, y esta forma corresponde a una familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Ahora, no siempre podemos decir que una ecuación diferencial tiene una sola familia de soluciones o tiene una solución única. Eso hay que probarlo, pero nosotros no lo vamos a hacer por el contenido de la unidad. De todas formas, recordar que podrían haber más soluciones aparte de la que nosotros acabamos de encontrar. En el video 2 vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo.